accidente del C-212 Aviocar de la FACH de 2011, también conocido como tragedia de Juan Fernández, fue un accidente aéreo que tuvo lugar a las 17:48 hora local del viernes 2 de septiembre de 2011, cuando un caza C-212 Aviocar de la Fuerza Aérea de Chile, con pasajeros y tripulación militar a bordo, impactó contra la superficie del mar al aproximarse a la isla Robinson Crusoe en Chile. La noche del 3 de septiembre de 2011, las autoridades aeronáuticas declararon oficialmente que los 18 pasajeros y 3 tripulantes fallecieron producto de la violencia del impacto. Sean muy bienvenidos a este capítulo especial de Jaque Mate Ateos. En este episodio va a ser muy profundo, va a ser un análisis muy emotivo también. Vamos a analizar este accidente, así que sea muy bienvenido, siéntase aquí como parte del podcast. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, muchachos? Bien, aquí estamos con ansias ya de tocar este tema tan interesante y que sobre todo en estos tiempos está tan a flor de piel. Vamos a estar hablando sobre un tema que tú ya lo mencionaste, una catástrofe, algo muy complejo que sacudió no solamente a los periodistas de Chile, sino que a todo un pueblo. Y no exagero, era súper querido este hombre. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo estás tú? Hola, yo estoy muy bien. Qué bueno. Gracias. Sí, es un buen tema, gorro. Buen me gorro. gusta. Este es un homenaje al Washington, que es uno de los personajes Ya. que protagonizaba nuestro querido Felipe Camiroaga. En honor a él. En honor a él, mi barba, todo. No es todo. Pitufo gruñón, para No. que sepan ahí todos los... No. Es un outfit. Es un outfit. Sí, Bueno, para Una los amigos que no personificación. exacto. conocen quién es Felipe Camiroaga, Felipe, ¿podrías dar tú una introducción a aquellos hermanos que no son de Chile y que no saben quién es Felipe Camiroaga? Bueno, ¿Quién es tú? ¿por qué te ríes? Felipe. Felipe Camiroaga era un muy conocido animador y muy querido animador acá en Chile, ¿ya? Era muy carismático. ¿Por qué era conocido? Porque, por hartos personajes súper icónicos que él inventó. Uno de ellos era el Washington, que lo vamos a poner acá en la escena, en la imagen. Luciano Bello. Luciano Bello, claro, era un animador, un animador tipo venezolano, bien histriónico, ¿ya? Y bueno, Felipe Camiroaga, yo diría que marcó esa generación, marcó generaciones. Así que por eso nosotros estamos ahora haciendo este homenaje y él era una persona que tenía hartas luces y sombras. Ya después vamos a conversar un poquito de eso, pero a grandes rasgos era un animador. Si ustedes sabían cuál fue la primera telenovela, ¿cómo se llamaba la primera telenovela en la que él participó? ¿Cómo? ¿Cuál? Adivinen, ¿cómo se llamaba? No, hermano, adivina. ¿Ah? Felipe. No tengo espíritu de adivinación. Jaque Mate. Mira, ¿En serio? Jaque Mate ¿Sí? Ateos. ¿En serio? Mira. Ya. Pero no ateo. No ateos. Esa es una papita que les traía. Mire, muy Mira. bien. Bueno, Siempre nos sorprende. sí. Don Washington. Hice mi Don tarea. Washington. Don Washington, sí, hoy día soy Washington. Me parece bien. Bueno, él era muy querido también, ¿cierto, chicos? Porque Sí. estaba en la mañana, antes de morir, y él tuvo un encuentro el último día de su programa y Oye, sí. con esta persona, con Nick Vujicic, Ahí tenemos predicador libros. cristiano. Felipe Camiroaga era un animador secular, no era cristiano, pero algo pasó el último día, hermanos. ¿Cierto, Lucas? Sí, no, es algo sin precedente. No sé si se habrá visto o si habrá algún acontecido anteriormente en televisión abierta, en Chile al menos. Yo no tengo recuerdo. Pero claro, fue algo súper potente. Estamos viendo un ámbito espiritual, ¿ya? Porque Sí. vamos a hablar justamente de Nick Vujicic, que interrumpió en cierta forma. Yo lo veo, y espero que ustedes también lo vean, como que fue un instrumento de Dios, Absolutamente, que hermano, Dios lo usó para justo ese momento. ¿Por qué? Porque como tú dijiste, Nano, al principio contaste esa noticia de que murió, ¿cierto? Y todo calzó justo, fue algo realmente maravilloso, algo como una verdadera locura. Pero fue extraño la vida, hermano, ¿cierto? Es que el video, yo pienso que todos vimos el video, ¿cierto? Algunos lo vieron en directo, otros Entrevista. después en la entrevista. Vamos a ¿cierto? colocar extractos, ¿cierto? Sí, Sí, de sí, hecho sí. ya en este momento debe estar apareciendo algo por el estilo. Pero claro, cuando estaban ahí los dos cara a cara,
se le podía ver los ojos a Felipe Camiroaga como casi lloroso, era como que le estaba hablando Dios directamente Claro. a su corazón. Fue algo maravilloso. Sí. Yo recuerdo que, no sé si lo vi el mismo día, pero me llamó mucho la atención que era Nick Vujicic, porque yo ya lo ubicaba al menos, porque él protagonizó El Circo de las Mariposas, un cortometraje, no sé si era cristiano, pero era de una persona que, bueno, él no tiene brazos ni piernas, y que era tratado como un raro de un circo. Como un fenómeno. Como un fenómeno. Sí, exacto. Sí, sí. Y en este, bueno, la gente que no lo conoce lo podría buscar, ahí está en YouTube, pero al final esta oruga, por así decirlo, se transforma en una mariposa y él puede brillar a pesar de su situación de discapacidad. Entonces, para mí fue muy emocionante saber que estaba con Felipe Camiroaga, y lo que ocurrió fue terrible, hermanos, porque no solamente murió Felipe Camiroaga, sino que murieron 17 pasajeros más, Sí. y tres como decía, ¿Tripulante? sí, tripulantes. Pero Y fue un accidente repentino, hermano. eso fue como al día siguiente. Sí, al día Al siguiente. día siguiente. No, fue en la tarde. Oh, no, Felipe Camiroaga estaba con Nick Vujicic en el día, en el matinal, Claro, en la mañana. como ¿cierto? de 8 a 1, ¿sí? Creo que se llama Buenos días a todos. Buenos días a todos, Sí, sí, sí. el matinal de Chile. Sí, hola. Y en la tarde ellos toman este avión, Sí. y hay que decirlo también, ellos iban a ayudar, iban con una fundación, exacto, sí. Levantemos Chile. Levantemos Chile, sí. Mm. Sí. Bueno, fue un accidente repentino, como dicen ustedes, fue un accidente lamentable. Se habla mucho respecto a si se podía haber evitado, y la verdad es que no vamos ahora a entrar en polémica, pero hay mucha polémica al respecto. Una de ellas es que el avión llevaba mayor capacidad de carga de la que podía soportar, y de hecho se le quitaron unos tanques de combustible. Ya, por lo tanto, el avión, según lo que está consignado en las noticias, esta información oficial, Ya. el avión no tenía el combustible necesario para devolverse. De hecho, el avión en el fondo cae por las condiciones desfavorables atmosféricas, ¿ya? Ellos tenían que sí o sí aterrizar en la isla y no podían devolverse porque no tenían combustible. Ese fue uno de los grandes debates en realidad hasta el día de hoy, y se han buscado responsables, o creen por ahí algunos responsables, pero hasta el día de hoy sigue esta polémica lamentable. O sea, hubo errores humanos que se pudieron haber evitado Totalmente. perfectamente, hermano. Sí, de hecho, esta Sí. información que yo le estoy diciendo en una entrevista sale el que importa estos aviones a Chile. Bueno, si El- Felipe no vuelve al programa, sabemos qué le pasó. Dio información confidencial. Sí, la verdad es que este es mi último programa, así que voy a lanzar toda la carne. Debut y de. Ah, no, el anterior. El fue- anterior, sí. sí, el anterior. Sí. Bueno, también, hermanos, que fue, como decía, algo terrible. Fue tan terrible que ni siquiera encontraron su cuerpo. O sea, creo que la gente quedó hecha a pedazos. Hay gente personas que no pudieron encontrar sus restos. No. El país estuvo en velo durante semanas esperando noticias. Sí, No había noticias. eran 2 semanas aproximadamente, estuvieron esperando. Yo creo que todos estuvimos ahí Todos, sí. viendo, expectantes, viendo en la tele a ver si salía alguna respuesta, algo por el estilo, pero igual tomando en consideración de que si el avión iba volando y quedó sin benzina, ¿cierto? Sin Combustible, claro. combustible, después cae y es como golpear el cemento. Claro, esa velocidad. Entonces por eso se entiende de que quedó todo desarmado, casi desintegrado, y es súper complejo. Pero quizá podríamos hablar un poco más acerca de Nick Vujicic. ¿Quién fue Nick Vujicic? Ya hablamos un O quién poquito es. de... O quién es, exacto. ¿Quién es Nick Sí. Vujicic? ¿A qué se dedica actualmente? Y la historia de vida también. Nosotros hablamos sobre este libro, Sí, ¿cierto? muy bueno. Yo Una vida sin límites. lo leímos, ¿cierto, hermano? Sí. Sí, antes de empezar este capítulo, lo leímos entero. Completamente, Sí, en completamente. silencio. Sí, no, pero la historia de vida también de Nick Vujicic, como tú hablaste acerca de este mini documental, ¿cierto? Que también es, habla un poco, radica, ¿cierto? Muestra en cierta forma la incapacidad que tiene de forma física Nick Vujicic, pero tiene un corazón, un espíritu muy valiente, muy valeroso, y damos gracias al Señor también porque hasta el día de hoy lo utiliza. Hace seminarios, hace conferencias, va a universidades, Sí. exponiendo su vida y también predicando el Evangelio. Es algo realmente hermoso. ¿Cómo se une
Nick con Felipe? ¿Cuál es la conexión A aquí? eso quiero ir, hermanos. ¿Cómo a mí después cuando entendí todo esto, porque uno lo procesó personalmente, porque uno le tenía cariño a Felipe Camiroaga, Claro. Sí. cómo Dios en su infinita sabiduría, infinita misericordia, yo sé que hay gente acá que no es cristiana, que no es creyente, pero le queremos presentar este lado B, este lado espiritual. Cómo justo el último día de su vida conversa con Nick Vujicic, no tiene brazos ni piernas, es un motivador, si bien no es como un predicador, sino que es un motivador, va a todas las partes que lo inviten, y él también lleva un mensaje de esperanza, y él, su vida misma como ejemplo. Pero cómo, les quería preguntar, hermanos, cómo Dios pudo ocupar y utilizar este accidente para darnos una lección a todos, al país. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? Yo creo que ese fue el momento indicado. Porque yo sinceramente no veo otra forma de que Felipe Camiroaga quizás hubiese sido salvo. Desde mi perspectiva, yo pienso que, y me arriesgo quizá un poco, de que Felipe Camiroaga recibió en el último momento al Señor, el Señor le habló, durante el día meditó en eso y hasta que el Señor se lo llevó. Exacto, sí. Claro. Me recuerda mucho al ladrón en la cruz. Él Justamente. seguramente, bueno, no seguramente fue así, no se bautizó, ¿cachai? No conoció doctrina, no fue a una iglesia, pero en su último minuto de vida, casi el último día, reconoció al Señor, reconoció a Jesús y se pudo convertir, y Jesús le dijo, Hoy mismo. el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando esté en tu reino, le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sí, O sea, la misericordia de Dios puede alcanzar el último minuto de tu vida. así es. Quería mencionar, hermanos, quién era Nick Vujicic para las personas que no han escuchado de él o muy poco. Él nació en Australia el 4 de diciembre de 1982. Como les decía, es un predicador y orador motivacional. Es director de una fundación, se llama Vidas Sin Extremidades, una organización para personas con discapacidades físicas. Él posee el síndrome de tetramelia, lo que genera que le falten las 4 extremidades. Y es conocido por ser el protagonista del cortometraje El Circo de las Mariposas. Vujicic es un conferencista que ha viajado alrededor del mundo contando su experiencia de vida, impartiendo mensajes de motivación y superación desde su punto de vista. Él acredita a Dios el éxito de sus logros y la victoria sobre sus luchas personales. Ha escrito 4 libros. Él mandó un mensaje muy bonito al día siguiente, hermano, cuando supo. No sé si lo pueden ver o de ahí lo comparten. First time I would meet him was the last time here No on Earth. sabía que la primera vez que lo iba a conocer sería la última. And my condolences Les doy mis condolencias to everyone, a todos. not just the family of Felipe, No solamente la familia de Felipe, but everybody. pero a todos. Loss is loss, La pérdida es una pérdida. pain is pain. El dolor es dolor. And I believe losing a loved one is worse than having no arms, no Y legs. pienso que perder a un ser amado es peor que no tener brazos ni piernas. My prayers are for you all, Mis oraciones están por todos and ustedes. even though they're not with us here, Y aunque Él no esté con nosotros acá, we know that their souls rest in God's hands. sabemos que su alma está descansando en las manos de Dios. I always tell people Siempre le digo a la gente, we don't know when our last day is. nosotros no sabemos cuándo será nuestro último día. Y hubo algo que me impactó y que de repente lo recuerdo. Él decía, esta vida apesta, en esta vida hay problemas, hay muerte, hay dificultades. Decía, pero hay una esperanza. Y él, uno se puede reír, pero él decía, yo tengo guardada un par de zapatillas en mi armario. Y decía, porque yo sé que esta vida no termina. Cuando yo cumplo 80 años, decía, yo quiero ser más ambicioso, yo quiero vivir para siempre. Y decía, yo en el paraíso voy a correr, voy a caminar, voy a caminar junto al Señor. Es muy emotivo y muy Hermoso. lindo, hermano. De cómo este hombre impactó tanto la vida de Felipe Camiroaga, que efectivamente yo también creo que él fue salvo. Sí, es bonito pensar así, pensar con optimismo, pensar que este orador, este predicador pudo influir en la vida de Felipe. El mensaje de Nick es derechamente que si tú tienes todo, pero no tienes a Cristo, en el fondo no tienes nada. En una conferencia que escuché de Nick, él dice que claro, él quiere vivir para siempre, que él tiene esperanza en que en algún momento va a tener
piernas, brazos en la eternidad, que su cuerpo va a ser diferente, pero no le impide ahora, su situación no le impide ahora, digámoslo así, vivir, ser feliz. Él está casado, tiene 4 hijos, ¿sí? No ha sido fácil. De todas formas, él dice así, para mí fue un nivel de estrés muy grande el tener hijos, en el sentido de que cuando ellos de repente necesitan ciertas cosas, yo no los puedo ayudar de manera física, me complico, ¿ya? Que me imagino que les pasa, tú que eres padre, que les pasa, o sea, no es necesario tener una situación así, pero Nick tiene un mensaje esperanzador, motivador, tiene una fuerza tremenda que proviene solamente de Dios. Exacto, hermano. Me gustaría leer, si me permiten, hermanos, un extracto del libro de cómo lo vivió su madre, su nacimiento, muy cortito. Dice: yo fui el primogénito de mis padres, y aunque por lo general esto sería una razón importante de celebración para cualquier familia, cuando yo nací, nadie le envió flores a mi madre. Eso la lastimó y tornó su desesperación en algo más profundo. Triste y llena de lágrimas, le preguntó a mi padre: ¿acaso no merezco flores? Lo siento, dijo papá, por supuesto que las mereces. Entonces fue a la florería del hospital y volvió en poco tiempo para regalarle un buquete. Yo no supe de esto sino hasta que tuve 13 años más o menos. Fue cuando comencé a preguntarle a mis padres sobre mi nacimiento y su reacción inicial a mi carencia de extremidades. Había tenido un mal día en la escuela y cuando se lo dije a mi mamá, lloró conmigo. Le dije que estaba cansado de no tener brazos ni piernas. Compartió mis lágrimas y me dijo que ella y papá habían logrado entender que Dios tenía un plan para mí y que algún día él mismo me lo revelaría. Mis preguntas continuaron por algún tiempo, a veces para uno de mis progenitores, a veces para ambos. Una parte de mis preguntas radicaba en la duda natural y otra era respuesta a las persistentes preguntas que recibía de mis curiosos compañeros de clase. Qué complicada debió haber sido la vida de Nick, y no solamente de Nick, de sus padres también. Quizás ellos tuvieron también muchas preguntas que son válidas, por cierto. Ellos eran creyentes, bueno, son creyentes todavía. Claro, decían: ¿por qué a nosotros, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo? ¿Cierto? Y Nick, me imagino que peor. De hecho, también se quiso quitar la vida. Claro, ¿cierto? a los 8 años dice. Eso aparece en el libro, él lo cuenta también. Y él no se quitaba la vida porque él pensaba, pero mi familia, mi mamá iba a quedarse mal. Entonces, por él se lo hubiese quitado, pero él también pensaba en su familia, en su mamá, que la amaba, y por eso no se la quitaban. Pero muy complicado todo eso. Y es un milagro que ahora Nick inclusive sabe nadar, ¿cierto? Y uno dice: pero ¿cómo? Bueno, se mueve, ¿cierto? Y es algo hermoso porque es muchas personas que tienen todas sus extremidades, digamos, teniendo todo en cierta forma para surgir, para ser mejores personas, no lo hacen y se quedan quizás ahí conformes, ¿cierto? Imagínate, hermano, estaba pensando mientras te escuchaba, ¿qué hubiera pasado si Nick hubiera nacido con brazos y piernas? Quizás Felipe Camiroaga no hubiera sido salvo. O sea, uno se pregunta por qué ocurren estas cosas y por qué Dios permite que nazca un niño sin extremidades. Pero él también dice en su libro, no recuerdo textual, pero decía, que lo leí hace tiempo, pero decía que él le daba las gracias a Dios y entendía su propósito final porque pudo ayudar a muchas personas a salir de muchos traumas. Entonces, me acuerdo que fue al sudeste asiático y conoció esclavos, conoció otras realidades, y él decía: tu vida es peor que estar sin brazos ni piernas. O sea, tú me estás enseñando a mí a ser agradecido con Dios. Entonces, claro, Dios en su infinita misericordia y bondad, Él tiene un plan perfecto. Claro, hay males en este mundo, pero vemos al final que hay un mensaje tremendo para el equipo primero del Buenos Días a Todos, que no solamente sufrió la muerte de Felipe, la pérdida, sino que de muchos compañeros. De esta fundación también que levantaba casas, y gente militar también de la Fuerza Aérea. Entonces fue un impacto nacional de cómo Dios remeció con esta noticia, hermanos. Sí, yo estaba pensando mientras ustedes conversaban respecto a las discapacidades internas
que tienen muchas personas y que quizás nosotros, gente que está mirando, pudiéramos quizás tener o luchar con esa herida o con esa, no sé cómo decirlo, discapacidad que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver quizás con lo interno. Ya hay muchas heridas que las personas guardan y que les impiden funcionar en la vida, que les impiden vivir una vida plena, ser felices, lograr objetivos. Y sería bonito pensar o preguntarnos ahora qué pasa con esas personas que a diario despiertan y dicen: no puedo levantarme de la cama, hacer algo tan sencillo como, no sé, trabajar, como ir a la esquina o juntarme con amigos, pasarla bien. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cómo el mensaje de Nick o nuestro mensaje podría ayudar a estas personas que se sienten incapacitadas, pero a nivel interno? Gente que no ha perdido quizá una extremidad, pero sí ha perdido parte de su vida, como dices tú, con heridas muy fuertes, ¿sí?, en su corazón. Yo creo que ahí la iglesia es clave, hermanos. Y la verdad que también como iglesia hemos fallado mucho. Hemos fallado juzgando a la gente, hemos fallado apartándola. A veces nos sentimos más santos que el resto, pero nosotros creemos en Cristo y Cristo vino aquí a vivir con el necesitado, con el pecador. Él no se juntaba con los religiosos. Y yo creo que nos falta eso, hermano. Nos falta ir donde las papas queman y mostrar el verdadero evangelio, el verdadero mensaje de Cristo. Claro, reflejar a Cristo aquí en la tierra, ¿cierto? Como tú bien dijiste, el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra no se juntaba con millonarios o con la gente top de lo top, sino que se iba donde la gente realmente lo necesitaba, de forma física y también espiritual. El Señor Jesucristo se juntaba con mujeres, digamos, que hacían las cosas mal, ¿cierto? Con personas que estaban, inclusive gente que estaban endemoniada. Ahí estaba, sí. Como tú dijiste, donde las papas queman, ¿cierto? Él estaba ahí mostrando el evangelio, mostrando su amor, porque Cristo no hace excepción de personas. Y Él podía estar hablando, no sé, con una persona que tenía mucho dinero, pero también con una persona que era pobre, menesteroso, que no tenía nada. Entonces eso también es una señal y un ejemplo, un gran ejemplo que Cristo nos dio y de lo cual nosotros como creyentes, como cristianos, seguidores de Cristo, tenemos que hacerlo. No juzgar, digamos, en aspectos, digamos, de que no, que tú lo que haces está mal, solamente por atacar, sino que por el contrario, debemos mostrar la verdad de Cristo, pero en amor, como Él lo hizo muchas veces. Hay un mensaje que entrega Nick en una de sus conferencias. Él relata que está conversando y se acerca una chica, una niña, 20 y algo, no sé, y lo abraza y se pone a llorar. Y le susurra al oído: nunca nadie me había dicho que era hermosa, nunca nadie me había dicho que me amaba. El mensaje de Nick es justamente ese. No Nick, sino que Cristo, ¿ya? Que es el amor. Independiente de la dolencia, de la situación de discapacidad externa o interna, a eso apunta lo que predica Nick, que para las personas que nos estén escuchando, que se sientan con esas dificultades, con esas carencias, traumas, porque hay muchas vivencias que nunca vamos a saber. Pero Cristo es el que se acerca a estas personas, a ti, a mí, a nosotros, y nos extiende la mano, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el mensaje de Cristo? ¿Cuál para la persona que se siente así, independiente seas cristiano o no cristiano? ¿Ya? Porque la palabra dice muy claramente, muy firmemente que Él amó al mundo. Y eso suena como así tan general, pero sí, te amó a ti, a mí, a la persona que se siente menos que menos. Ahí es donde Cristo dice: sí, yo a ti te escojo, a ti te amo, a ti yo te veo, independiente de lo que hayas sufrido, independiente de las aberraciones que
que hayas vivido, que te hayan hecho o que quizás tú mismo también hiciste. ¿Qué piensan respecto a ese mensaje? Yo creo, hermano o amigo, que un mensaje para la gente que no cree en el Señor, no cree en Cristo, pero que cayó en este episodio por casualidad, o quizás no, pero que si tú pasaste por cosas malas, si tú cometiste cosas atroces, si tú viviste cosas que no se pueden contar, Dios te ama, Dios te perdona y Él quiere lo bueno para ti. Él murió para que tú no sufras. Él cargó nuestras enfermedades, dice la palabra, sí, nuestros dolores, para que tú seas libre y seas sano, seas limpio. Muchas veces uno carga con la culpa de muchas cosas, pero Dios te sana, Dios te salva, te lava y Él te hace nacer de nuevo. O sea, para Él dice la Biblia que su misericordia se renuevan cada mañana. Y hay una canción muy bonita, hermano, que quizás la escuchas, la conoces, que dice, Él siendo omnisciente olvida mi error. Lo encuentro tan hermoso eso. Es como Él, conociéndolo todo, es capaz de olvidar nuestro error, sí, nuestro mal. Así es. Y eso es lo que vivió seguramente Felipe Camiroaga también. Él, según la opinión del mundo, no era malo, ¿cierto? Se conocía que andaba con muchas mujeres, tenía muchas parejas. No conocemos su vida personal más allá de eso, de lo mediático, pero había mucho cariño por él. Y yo creo que esto le faltaba a Dios en su vida. Y de la forma que llegó, una manera casi milagrosa, a pesar de lo terrible de la situación. Sí, totalmente. Fue el momento. Dios quiso que fuese ese momento. Ahora, nosotros, por la evidencia en cierta forma que podemos ver, nosotros decimos que fue salvo. Pero finalmente Dios es el único que sabe, claro, si realmente fue salvo o no. ¿Cierto? Si realmente Felipe se arrepintió de corazón, entendió su condición, que es la misma condición de todos nosotros, que somos pecadores, y pudo ver la gracia de Dios, se aferró a Él, se dio cuenta de que estaba haciendo todo mal, se arrepintió, y bueno, quizás, no sé, quizás un poco exagerado, pero tal vez cuando quizás ya iba cayendo el avión, dijo, Señor, ayúdame, no lo sabemos, no estamos especulando, pero quizás fue así. O se acordó de las palabras de Nick y creyó también, en ese minuto. Totalmente, no sabemos. Totalmente. Sí. No, sí. Realmente podemos ver la mano de Dios, la mano del Señor que estuvo siempre ahí. Y vemos también cómo Dios movió a Nick para ir a ese lugar, para hablarle directamente mirándolo a los ojos. Así que vean el video que está en YouTube, ¿cierto? Creo que en YouTube, sí, donde le habla y se emociona Felipe Camiroaga, le da hasta un beso en la frente y podemos ver el amor. Y yo puedo ver también cómo el Señor le hablaba a Felipe Camiroaga en ese momento y él entendía, se dio cuenta de que era Dios que le estaba hablando. No, fue algo increíble. Realmente es maravilloso el Señor. Bueno, respecto al tiempo de que probablemente tuvo Felipe y todas las personas, bueno, lamentablemente arriba de ese avión, fue aproximadamente que estuvieron volando, si mal no recuerdo, un poquito más de 1 hora, 2 horas aproximadamente de vuelo. Ellos antes de caer hicieron un par de vueltas tratando de encontrar un viento favorable en la pista. Yo, mientras veía el reportaje, me imaginaba que era como tratar de frenar un vehículo a 100 kilómetros con el pavimento mojado, o sea, imposible. Finalizar con algo que mencionaron al principio respecto del accidente propiamente tal, que fue el español Amaro Gómez Pablo, no sé si se acuerdan de él, que da las noticias. Él fue el que anunció en el fondo al país cuando ya se encontró el avión. Y dijo como el, entre comillas, consuelo, es que el avión, o sea que las personas que iban arriba, lamentablemente fallecieron de manera inmediata al contacto con el agua, por la velocidad, entendemos todo. Así que, y también un pequeño, al estilo Jaque Mate, un pequeño homenaje a los que fallecieron en ese accidente.
Sí, totalmente. Este es un tiempo donde estamos recordando justamente a Felipe Camiroaga. Lo que él hizo también en cierta forma es como un homenaje, pero también a Nick Vujicic y la mano de Dios. Resaltemos la mano de Dios que hizo todo tan perfecto para que inclusive nosotros estemos hablando ahora de él y muchas personas puedan conocer inclusive de Cristo a través de esta conversación, ¿cierto? De este compartir. Entonces, nada se le escapa a Dios. Así es. Totalmente. Así que estoy agradecido también con el Señor y con ustedes, obviamente, muchachos. Les quiero mucho. Nosotros igual a ti, hermano. Sí. Bueno, si le gustó, como se dice, póngale like, suscríbase, por favor comparta a sus contactos, a sus amigos, a sus hermanos. Vamos a estar muy agradecidos que apoye este canal, este podcast, porque queremos traer más mensajes así, mensajes de mundo cotidiano, pero que tienen un profundo mensaje cristiano. Y que escriban también, que comenten acá abajo en la caja de comentarios, sea en YouTube, donde lo estén viendo, comenten también qué opinan ustedes al respecto. También queremos saber su opinión. Su opinión es importante también, chiquillos. Bueno, que Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Chau. Chao, chao, les queremos.